Sermón 8. El Señor ha limpiado nuestros corazones. Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron: «¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?» Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos: «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?» Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor quiere limpiar el templo. La lectura de la Escritura de hoy nos dice que la palabra del bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista en esta tierra y su cruz constituyen la luz de este mundo. Está escrito en Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera aquí habla de la luz de la verdad, que es confiable, sin ninguna falsedad, pura y veraz. En otras palabras, la verdadera luz es todo lo contrario de cualquier luz hecha por el hombre, y se refiere a la luz pura, verdadera y perfecta de la salvación. Los orígenes del cristianismo actual se remontan a los reformadores protestantes del siglo XVI. Sin embargo, la fe de estos reformadores se basaba en el credo de los apóstoles y no en la verdadera luz. Históricamente hablando, la base del credo de los apóstoles se encuentra en el credo niceno. Aunque sus adherentes afirman que el credo niceno es una confesión de fe que heredó la fe de los apóstoles de la iglesia primitiva, en realidad destruyó la fe de estos apóstoles. El credo de Nicea fue un credo fabricado, ya que omitió la palabra del bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista y a través del cual él quitó los pecados de este mundo. Satanás, el enemigo de Dios, se dio cuenta de que el propósito por el cual Jesucristo, el Hijo de Dios, había venido a esta tierra y había sido bautizado por Juan el Bautista era salvar a toda la humanidad de los pecados del mundo. Por eso, Satanás trató de socavar el plan de Dios utilizando a seres humanos y haciéndoles redactar el credo niceno. Cuando Satanás se opone a Dios, utiliza a personas que no le temen. Así que tenemos que darnos cuenta de que hay ciertas personas que son utilizadas por Satanás. Ahora nos corresponde a nosotros corregir y deshacer este acto blasfemo y malvado. La obra del bautismo de Jesús constituye la justicia de Dios y es nuestro deber hacer que la gente conozca y crea en esta obra correctamente. De ahora en adelante, todos los cristianos deben creer que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, ser lavados de sus pecados y vivir una vida de fe que traiga gloria a Dios. Utilizando el credo niceno para evitar que la fe de la iglesia primitiva se extendiera por todo el mundo, Satanás omitió la palabra del bautismo de Jesús, que el Señor quitó los pecados de la humanidad a través de su bautismo. Dicho de otra manera, el diablo tomó una medida preventiva para ocultar esta verdad de salvación, para que nadie conociera la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Por lo tanto, es imperativo para nosotros creer ahora en la verdad de que Jesucristo quitó todos nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y alcanzar así nuestra salvación incluso en este mismo momento.
Esto se debe a que ningún ser humano puede ser liberado de todos sus pecados sin la fe en la verdad de la salvación sobre el bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista. Todos nosotros debemos comprender este hecho y creer en él. Necesitamos darnos cuenta de que Satanás usó a los creadores del credo niceno como sus instrumentos para omitir la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Esto significa que el diablo utilizó a estas personas para engañar a todos hacia el camino de la destrucción. Es por esta razón que hoy deseo predicarles en detalle la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, ya que soy un seguidor de la fe reformada. Quisiera darles testimonio de la verdad, explicándoles concretamente cómo Jesús lavó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. A través del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, Él quitó todos los pecados de la humanidad de una vez por todas de la manera más justa y murió en la cruz mientras cargaba estos pecados sobre su cuerpo. Este trabajo es lo que trajo consuelo a Dios Padre y calmó su corazón. Esto se debe a que el Hijo de Dios cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado y fue condenado por nuestros pecados en nuestro lugar, los cuales deberíamos haber llevado nosotros los seres humanos. Es por el bautismo de su Hijo y el derramamiento de la sangre del Hijo que Dios Padre encontró apaciguamiento para su corazón, diciendo: si mi Hijo no hubiera sido bautizado y derramado su sangre, yo habría tenido que condenar a la humanidad por todos sus pecados, pero ya no necesito hacer esto. De esta manera, el corazón de Dios fue apaciguado. Ahora les estoy predicando la verdad de la salvación que el Señor nos ha dado. Les estoy diciendo con toda confianza que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Y sin esta palabra del bautismo, no hay absolutamente ninguna manera de que ustedes sean lavados de sus pecados. Esto se debe a que al creer en Jesús crucificado, como enseña el cristianismo hoy, no podemos lavar nuestros pecados. Jesucristo ha venido por el bautismo y la sangre, y es solo si creemos en Él como nuestro Salvador que realmente podemos ser lavados de nuestros pecados. Jesús nos ha salvado, a usted y a mí, de todos los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y quiero que nazcas de nuevo y recibas la eternidad creyendo en el Evangelio de la salvación mientras aún vives en este mundo. Quiero que te des cuenta del hecho de que puedes pasar todos tus pecados al cuerpo de Jesús poniendo tu fe en su bautismo, creyendo que Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Y quiero que creas con acción de gracias que Jesús, que fue condenado por tus pecados en tu lugar al cargar con ellos de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, es tu Salvador. El bautismo que Jesús recibió cuando vino a esta tierra y la sangre que derramó en la cruz constituyen el sacrificio de salvación que ofreció para salvar a toda la humanidad de todos los pecados. Por lo tanto, doy gracias al Señor por haber sido bautizado por Juan el Bautista, por haber derramado su sangre en la cruz y por haberse convertido así en la propiciación de la humanidad. Puesto que creo que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, soy un hombre nacido de nuevo a los ojos de Dios. Por eso les estoy predicando ahora la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Lo que deseo de ti. Tengo un hecho singularmente crítico que deseo decirles en esta era actual. Al creer y seguir el credo de Nicea, los descendientes actuales de los reformadores protestantes creen en Jesús mientras omiten su bautismo. Y al creer solo en la palabra de la cruz mientras omiten la palabra del bautismo de Jesús, no pueden lavar sus pecados de una vez por todas. Tal como está escrito en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Jesús ha cumplido la justicia de Dios al ser bautizado por Juan el Bautista y así quitar los pecados de este mundo de una vez por todas. Y quiero que creas en este bautismo de Jesús.
Al poner ahora tu fe en el hecho de que Jesús aceptó tus pecados en su propio cuerpo, al ser bautizado por Juan el Bautista, puedes ser lavados de todos tus pecados. ¿Está tu fe puesta ahora en el bautismo de Jesús o está puesta solo en el Jesús crucificado? Ahora mismo, todos nosotros somos descendientes de los reformadores protestantes. Esto me da más razones para pedirte que vuelvas a la fe correcta y creas en la obra de Jesús que quedó fuera del credo niceno, que es que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Aunque seamos descendientes de los reformadores protestantes, de ahora en adelante, seamos lavados de todos nuestros pecados creyendo en la verdad de que Jesús llevó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Recibamos la gracia de la salvación que el Señor nos ofrece y a través de nuestra fe en el bautismo de Jesús, pasemos nuestros pecados a Él y lancemos una nueva reforma de fe para esta era. En los últimos 2 años, muchas personas han muerto a causa del COVID-19 o están sufriendo sus efectos. También ha habido más y más cristianos que abandonan su iglesia sin dudarlo mucho. Aunque esto se explica en parte por las políticas gubernamentales relacionadas con la pandemia, como los requisitos de distanciamiento social que restringían las grandes reuniones, lo que hizo que estos cristianos lucharan aún más es el hecho de que no podían resolver el problema de los pecados que había en sus corazones. Los cristianos de hoy en día están en una condición espiritual tan pobre que ni siquiera tienen la convicción de su propia fe. Entonces, terminan abandonando su iglesia y no tienen más remedio que tratar de guiarse a sí mismos. No se puede negar que estos cristianos son las ovejas perdidas. La tarea que tenemos ante nosotros es guiar a esas almas perdidas a la palabra del bautismo que nuestro Señor recibió de Juan el Bautista. Tenemos el deber de enseñarles el hecho de que Jesús cargó con sus pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Debemos guiar su fe en la dirección correcta para que crean en la palabra del bautismo de Jesús. Esto es lo que Dios quiere de nosotros y es el deseo de su corazón. Los cristianos de hoy en el siglo XXI pueden ser lavados de todos los pecados que hay en sus corazones gracias a la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Creo que si solo sus corazones tienen el deseo de ser lavados de sus pecados a través de la fe en el bautismo de Jesús, serán más que capaces de vencer el virus que ahora se ha extendido por todo el mundo. Sin embargo, debido a que tantos cristianos en todo el mundo hoy en día no tienen fe en la palabra del bautismo de Jesús, tampoco tienen la convicción de salvación acerca del lavado de sus pecados. Por eso, cada vez que el temor al COVID-19 asoma la cabeza, sus corazones son abrumados por el terror. Sin embargo, aquellos que han sido lavados de sus pecados a través de la palabra del bautismo y su sangre, tienen al Señor en sus corazones y por lo tanto no vagan más. Lo que usted necesita darse cuenta aquí es que estos creyentes también pudieron resolver el problema de sus pecados en estos tiempos finales porque habían conocido a alguien que les predicó la palabra del bautismo y les enseñó que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Si esto ocurriera, todos pueden tener la fe para seguir verdaderamente los pasos de los apóstoles, al igual que los santos de la iglesia primitiva. ¿Por qué los cristianos estaban obligados a vivir atrapados en sus pecados? La primera razón por la que tantos cristianos no tenían otra opción que vivir atrapados en sus propios pecados es porque nunca habían oído la verdad del bautismo, ni siquiera una vez, que Jesús cargó con los pecados de este mundo y lavó los pecados de todos con el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Como resultado, cuanto más tiempo pasaba, más pecadores se volvían, ya que el problema de sus pecados nunca fue abordado. Precisamente porque la mayoría de ellos se estaba convirtiendo en pecadores aún peores,
La palabra del bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista es absolutamente indispensable para ellos. Después de todo, ahora están pereciendo a causa de sus pecados. Jesús es el Salvador que ha lavado los pecados de este mundo con el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Pero debido a que estos cristianos aún no lo han conocido, todavía son incapaces de resolver el problema de sus pecados por la fe. Debido a los pecados que permanecen en sus corazones ahora, eventualmente terminan renunciando a sus vidas de fe. Por lo tanto, todos necesitamos apartar nuestros ojos de la religión en la que hemos creído hasta ahora, contemplar la palabra del bautismo que el Señor recibió y mirar hacia su amor que ha lavado nuestros pecados. El día de la segunda venida del Señor se acerca día a día a este mundo. Pero si tú mismo no crees en la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, ¿cómo podría tu corazón no estar temeroso? Debes aceptar en tu corazón la verdad que nunca has escuchado hasta este momento, es decir, la verdad de que el Señor quitó tus pecados a través de su bautismo. Tu corazón debe ser hecho sin pecado y debes recibir al Señor como una persona sin pecado cuando Él venga otra vez. Por eso estoy predicando esta verdad a todos los religiosos que deben afrontar el día de la segunda venida del Señor, instándoles a creer en la palabra del bautismo que recibió el Señor Jesús. La palabra del bautismo del Señor y su sangre no es la luz de las falsas doctrinas que solo hunden nuestro barco de la fe. Por el contrario, es la palabra de Jesús la que libera a la humanidad de todos los pecados y nos guía al puerto más seguro de la salvación. Jesucristo mismo es la verdad, dando testimonio del bautismo de la verdadera salvación y de la verdadera remisión de los pecados, a todos los que ahora perecen por no haber encontrado todavía la verdad de la salvación en este mundo. Con la luz de la salvación que el Señor hace brillar sobre nosotros, ilumina con la verdadera luz de la vida a todos los que están atrapados en las tinieblas del pecado. El Señor mismo es la palabra de salvación que ilumina a los pecadores con la verdad de la salvación. Para iluminarnos con la luz de la salvación, el Señor mismo quitó los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y fue crucificado en nuestro lugar. Él es el Salvador que vino a buscarnos a esta tierra para traernos la salvación. La luz verdadera, en Juan capítulo 1, versículo 9, nos está diciendo que Jesús vino buscando a los pecadores que habían estado atrapados en la oscuridad del pecado desde la fundación del mundo y que ahora se ha convertido en nuestro Salvador al quitar tus pecados y los míos a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Ahora están escuchando la palabra que ilumina a todos en el siglo XXI con la salvación eterna. Quiero que todos ustedes encuentren esta verdadera luz de salvación, creyendo que el Señor Jesús quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Jesucristo es el Salvador que cargó con todos los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y fue condenado por todos nuestros pecados al entregar su cuerpo y derramar su sangre en la cruz. Para salvar a la humanidad de todos los pecados del mundo, el Señor quitó sus pecados de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista y cargó con su condenación. El Señor hace brillar la luz de la salvación sobre las personas religiosas que están atrapadas en el pecado. Los cristianos de hoy viven como pecadores, a pesar de que creen en Jesús porque no pueden captar la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, que fue omitido del credo niceno, adoptado en el primer concilio de Nicea en la antigüedad tardía. Necesitamos darnos cuenta aquí que el Jesús crucificado en el que estos cristianos creen ahora está basado en los artículos de fe que fueron creados en el tiempo del primer concilio de Nicea.
La verdad del lavado de los pecados que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista falta en el credo de Nicea. Como resultado, innumerables cristianos han caído en su engaño y están viviendo como pecadores, incluso hasta el día de hoy, en el siglo XXI. El credo de los apóstoles que usted recita de memoria como su confesión de fe está basado en el credo de Nicea y lo ha engañado para que crean Jesús mientras omite el hecho de que Él cargó con los pecados de este mundo y los lavó de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Esta es la razón por la que tantos cristianos hoy en día siguen viviendo como pecadores a pesar de que todos creyeron en Jesús crucificado como su Salvador. Es inevitable para las personas con tal fe llegar eventualmente a la conclusión de que nunca han lavado sus pecados con la verdad del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. En última instancia, es imposible lavar los pecados de nadie confiando en la fe en el credo de Nicea. El contenido del credo niceno, que ha confundido a tantas almas y las ha desviado de la verdad de nacer de nuevo, es el siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de María Virgen. Cuando miramos la fe de los apóstoles de la iglesia primitiva a través de la palabra de la Biblia, podemos ver que su fe estaba puesta tanto en el bautismo como en la sangre de Jesús, creyendo que Él quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Por lo tanto, si nuestros corazones ahora creen como los apóstoles creyeron en la palabra del bautismo que Jesús recibió y su sangre, entonces nosotros también seremos lavados de todos nuestros pecados. Si el credo de Nicea estuviera escrito de tal manera que reflejara adecuadamente la fe de los apóstoles de la iglesia primitiva, todos nosotros habríamos recibido el lavamiento de los pecados en nuestros corazones al creer en el bautismo de Jesús, quien quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Sin embargo, el credo niceno omite la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y solo registra que el Señor sufrió bajo Pilato y fue crucificado para salvarnos. Esta es la razón por la que, incluso hasta el día de hoy, en el siglo XXI, tantas personas han sido incapaces de recibir la remisión de los pecados al creer en la palabra de que Jesús aceptó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Por lo tanto, usted y yo ahora debemos creer en el bautismo y la sangre de Jesús, que Él quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Los cristianos de hoy se han convertido en practicantes religiosos mundanos porque creen solamente en la cruz de Jesús, como lo enseña el credo niceno, con el bautismo de Jesús fuera de la fe de sus corazones. Si has creído en Jesús todo este tiempo, mientras dejabas fuera de tu corazón la palabra de su bautismo, ahora debes ser lavado de tus pecados y alcanzar la salvación poniendo tu fe en el bautismo de Jesús. Si crees en el bautismo de Jesús, serás llamado al pueblo sin pecado del Señor, pues serás lavado de todos tus pecados. Gracias a tu fe en que el Señor trasladó todos tus pecados y los míos a su propio cuerpo de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista, serás hecho justo. Ahora es el momento de que todos tengamos la fe de los justos, cuyos corazones están libres de pecado. Está escrito en la lectura de las Escrituras de hoy: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera aquí es todo lo contrario de las falsedades y habla del hecho de que Jesús trasladó los pecados de la humanidad a su propio cuerpo a través del bautismo que Él recibió de Juan el Bautista. El Señor es la verdadera luz de salvación para todos los pecadores.
Jesucristo ha dado la verdadera salvación a los que creen en el bautismo que recibió de Juan el Bautista. A todos aquellos que creen en la verdad de que Jesucristo cargó con los pecados de este mundo a través de su bautismo, el Señor les ha traído la verdadera salvación. Incluso en las fuerzas armadas seculares hay una razón por la que algunos comandantes militares son altamente respetados por sus soldados. Estos comandantes son respetados no solo porque sus logros son dignos de admiración a los ojos de sus soldados, sino también porque han demostrado un genuino cuidado y amor por sus subordinados. Al ver la valentía de tales comandantes, los soldados que sirven bajo sus órdenes llegan a respetarlos de forma natural y a seguirlos lealmente. Así, creemos en el bautismo de Jesucristo, que el Señor quitó nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, porque Él recibió el bautismo que nos ha salvado de los pecados del mundo. Cuando nuestros antepasados cayeron en la tentación de Satanás y se convirtieron en pecadores, Jesucristo mismo vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Para quitar los pecados de la humanidad, el Señor cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Fue crucificado para derramar su sangre en la cruz, resucitó de entre los muertos de nuevo y por lo tanto ha traído la salvación a todos los que ahora creen en la justicia del Señor. Es a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y de su sangre que Jesucristo nos ha salvado de los pecados del mundo. Esto significa que Jesús nos ha permitido ahora alcanzar la salvación creyendo en la justicia de Dios que Él ha cumplido con su bautismo y su sangre. Y esta es la providencia de Dios Padre, otorgada a todos aquellos que creen en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Todos éramos pecadores que no podíamos evitar ser condenados por nuestros pecados. Sin embargo, ahora Jesús ha salvado a sus creyentes de todos los pecados de una vez por todas, pues Él mismo cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y fue castigado por estos pecados en la cruz. Aunque merecíamos morir por nuestros pecados, hemos sido salvados porque creemos que el Señor quitó nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz. Para hacer nuestra propiciación, el Señor cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, el mayor de los nacidos de mujer. Fue para trasladar todos los pecados de la humanidad a su propio cuerpo que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista. Por eso hemos alcanzado la salvación de todos nosotros, creyendo en el bautismo del Señor y en su sangre. El Señor nos está diciendo: cuando vuestros antepasados Adán y Eva cayeron en la tentación de Satanás y se convirtieron en pecadores, decidí lavar todos vuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista para librarte de todos tus pecados. Según este plan de salvación que hice para vosotros, fui bautizado por Juan el Bautista y trasladé todos vuestros pecados a mi propio cuerpo. Así pude ser condenado por tus pecados en la cruz en tu lugar. A partir de ahora, no solo podéis pasarme todos vuestros pecados creyendo en la palabra del bautismo que recibí de Juan el Bautista, sino también ser lavados de todos vuestros pecados según la ley de salvación que yo planeé. Juan el Bautista pasó los pecados de la humanidad a Jesús. Juan el Bautista nació como hijo del sumo sacerdote Zacarías 6 meses antes de que naciera Jesús. Lucas capítulo 1 del 5 al 17. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el río Jordán, Jesús vino a buscarlo para ser bautizado por él y quitar los pecados de este mundo. Juan el Bautista nació en este mundo para realizar esta obra de bautizar a Jesús y pasarle así todos los pecados de la humanidad de una vez por todas. Por lo tanto, es a causa del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista
que Él fue capaz de aceptar los pecados de la humanidad de una vez por todas, ser crucificado y derramar su sangre en la cruz. Debido a que Jesús cargó con todos los pecados de este mundo de una vez por todas, a través del bautismo que Juan el Bautista le dio, Él fue condenado por los pecados de toda la raza humana en nuestro lugar, al ser crucificado y derramar su sangre hasta la muerte, y por lo tanto se ha convertido en nuestro Salvador. De este modo, el Señor puede liberar de todo pecado de este mundo a quien crea de corazón en todas sus obras de salvación. Juan el Bautista fue testigo de que Jesús cargaba con los pecados del mundo, testificando en Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús mismo también dio testimonio de Juan el Bautista, diciendo: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 10 al 11. Aunque Juan el Bautista fue enviado a este mundo como descendiente de una familia del sumo sacerdote 6 meses antes que Jesús, Jesús dio testimonio de que era el mayor de todos los nacidos de mujer. Mateo capítulo 11, versículo 11. Por lo tanto, Jesús pudo cargar con todos los pecados de este mundo sobre su propio cuerpo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y gracias a la sangre que derramó en la cruz, pudo soportar el castigo de nuestros pecados en nuestro lugar y pagar su precio. Ahora nos hemos dado cuenta de que el bautismo que Juan el Bautista dio a Jesús, el Salvador de la humanidad, fue la obra de salvación que pasó nuestros pecados al cuerpo de Jesús. Gracias al testimonio de Juan el Bautista, también nos hemos dado cuenta de que Jesús es el Cordero de Dios que cargó con los pecados de este mundo. Nos corresponde entonces comprender que Jesús quitó los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista en esta tierra. Darnos cuenta de que podemos recibir las verdaderas bendiciones de la salvación creyendo en esta justicia de Jesús y darle gracias por ello. Ahora debemos desechar las creencias religiosas que hemos mantenido hasta el día de hoy. Viviendo en este mundo pecaminoso, ahora somos capaces de darnos cuenta de que Jesús, nuestro Salvador, quitó todos los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y también podemos recibir la bendición de nacer de nuevo de nuestros pecados creyendo en la obra de nuestro Señor. Podemos darnos cuenta de que Jesucristo es el Salvador, que quitó los pecados que estaban en nuestros corazones y los lavó a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Al poner nuestra fe en la palabra que constituye la justicia de Dios, es decir, en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en la sangre que derramó en la cruz, podemos ser salvos de todos nuestros pecados y dar gracias al Señor. En el mismo momento en que nos damos cuenta de que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, todos podemos nacer de nuevo. En el momento en que comprendemos y creemos en la obra que Jesús llevó a cabo al quitar todos nuestros pecados, podemos ser lavados de todos nuestros pecados. Por lo tanto, al creer en la obra del bautismo de nuestro Señor, nos salvamos y nos convertimos en hijos de Dios. Podemos reforzar nuestra fe con el conocimiento de que Jesucristo recibió el bautismo de Juan el Bautista sobre su propio cuerpo. Ahora nos hemos dado cuenta y creemos que Jesús cargó con todos los pecados de este mundo de una vez por todas. A partir de ahora, todos podemos estar agradecidos por la salvación que hemos recibido de una vez por todas de todos los pecados de este mundo, porque sabemos lo que es la justicia de Jesús por la fe. La verdad de la salvación es que somos salvos de nuestros pecados a través de la fe en el bautismo de Jesús. Para que alcancemos la salvación de nuestros pecados creyendo en el Señor Jesús como nuestro Salvador, primero debemos darnos cuenta de que todos los pecados de este mundo
fueron pasados a él a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 18. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Necesitamos darnos cuenta de lo indispensable que es para nosotros tener fe en el hecho de que Jesús quitó los pecados de la humanidad de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. La fe en la justicia de Dios es aún más indispensable, porque no podemos ser lavados de todos los pecados que están en nuestros corazones sin la verdad del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Cada uno tiene una conciencia, y esta conciencia solo puede obtener el lavado de los pecados creyendo que Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Y así es como encontramos la paz para nuestros corazones. Es, en otras palabras, creyendo en la verdad de la salvación que nuestro Señor ha cumplido, que podemos recibir su gracia de salvación. Por lo tanto, debemos recordar que hemos recibido el lavamiento de los pecados en cada uno de nuestros corazones a través de nuestra fe en el bautismo que nuestro Señor recibió de Juan el Bautista. Cuando entramos en una habitación oscura, podemos iluminar toda la habitación con solo encender una pequeña luz. Del mismo modo, gracias a la obra que Jesús llevó a cabo cargando con todos los pecados de este mundo, mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista, podemos ser lavados de una vez de todos los pecados que hay en nuestros corazones por la fe. Como todos los pecados de este mundo pasaron al cuerpo de Jesús a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, para aquellos de nosotros que creemos, todos nuestros pecados pueden ser lavados y nuestros corazones pueden brillar intensamente. Debido a que creemos en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista para llevar todos nuestros pecados y de la cruz, podemos creer en el lavado de nuestros pecados con toda convicción. Nuestra salvación se cumplió porque Jesús cargó con todos los pecados de este mundo de una vez por todas sobre su propio cuerpo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y fue condenado por nuestros pecados en nuestro lugar. Por lo tanto, al poner nuestra fe en este hecho ahora, podemos ser lavados de todos nuestros pecados en nuestras vidas. Si aceptamos la palabra de salvación en nuestros corazones hoy por fe, que Jesús lavó los pecados de este mundo con el bautismo que recibió de Juan el Bautista, entonces nuestros corazones pueden ser remitidos y limpiados de todos los pecados de este mundo de una vez por todas. Podemos ser lavados de todos nuestros pecados en el mundo de una vez por todas y alcanzar nuestra salvación eterna si tan solo aceptamos la palabra del bautismo que nuestro Señor recibió de Juan el Bautista en nuestros corazones por fe. Todos nosotros podemos ser lavados de los pecados de este mundo de una vez por todas gracias al bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Por lo tanto, es absolutamente imperativo que creamos de corazón en el bautismo de Jesús y en su sangre. Todos podemos ser liberados de todos nuestros pecados y convertirnos en hijos de Dios. Al poner nuestra fe en la palabra del bautismo que nuestro Señor recibió de Juan el Bautista, podemos ser lavados de todos nuestros pecados. Que Jesús, al ser bautizado por Juan el Bautista, cargó con los pecados de este mundo está escrito en Mateo capítulo 3, versículo 15 al 17. Pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia».
De este pasaje pudimos darnos cuenta del hecho de que Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, y también pudimos ser salvados de nuestros pecados por la fe. Doy todas las gracias al Señor por hacer posible que alcancemos la salvación mediante la fe en esta verdad de la salvación. Hemos llegado a comprender cuándo y dónde Jesús cargó con nuestros pecados de una vez por todas, y también nos hemos salvado creyéndolo. Pudimos pasar nuestros pecados al cuerpo de Jesús de una vez por todas debido a nuestro conocimiento y fe en su bautismo, y por lo tanto hemos sido lavados de nuestros pecados. Podemos recibir el lavamiento de los pecados creyendo en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Nuestra fe en la palabra del bautismo que nuestro Señor recibió de Juan el Bautista y de la cruz es lo que nos ha salvado de nuestros pecados, y con esta fe podemos hacer frente a Satanás y derrotar su ataque. Cuando somos atacados por Satanás en este mundo, podemos vencerlo con nuestra fe en el bautismo que Jesús recibió y en la sangre que derramó. Entonces podemos llamar a nuestras vidas de fe un éxito. Si, por el contrario, no recibimos el lavamiento de los pecados por negarnos a creer en el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz, entonces nuestras vidas de fe serían un fracaso. La Biblia nos enseña claramente en Mateo capítulo 3, de versículo 13 al 17, que Jesús quitó todos nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. En consecuencia, ahora podemos ser lavados de todos nuestros pecados y recibir la vida eterna creyendo que Jesús cargó con todos ellos al ser bautizado por Juan el Bautista. Es justo que nos convirtamos en el pueblo de la fe, creyendo que Jesús fue crucificado y derramó su preciosa sangre para ser condenado por nuestros pecados en nuestro lugar. Como está escrito en Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17, gracias a la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, tú y yo pudimos ser salvados de los pecados de este mundo de una vez por todas. Cuando nos damos cuenta y creemos en el hecho de que Jesús quitó nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, nos encontramos con el Santo Señor y nacemos de nuevo. Podemos ser lavados de todos nuestros pecados solo si creemos en la palabra del bautismo que Jesús, nuestro intercesor de salvación, recibió de Juan el Bautista. Ahora podemos darnos cuenta de que todos tus pecados y los míos pasaron a Jesús gracias a la obra del bautismo que recibió de Juan el Bautista. La fe en esta verdad es indispensable para nosotros. Si queremos creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, debemos creer en la palabra del bautismo que recibió y en la sangre que derramó por nosotros, recordarla y rumiarla en nuestro corazón. Entonces podremos comprender lo que el Señor quiso decirnos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Podemos darnos cuenta de que Jesucristo estaba hablando de la verdad, que Él quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Podemos creer que los pecados de este mundo pasaron al cuerpo de Jesús a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, debemos obtener el verdadero testimonio de nuestra salvación. Esto se debe a que Satanás puede atacarnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso necesitamos la fe de que el Jesús que fue bautizado por Juan el Bautista es el Salvador que cargó con nuestros pecados y fue condenado por nuestros pecados en la cruz. De lo contrario, no tendremos forma de resistir el ataque de Satanás. Debemos tener el escudo de la fe, creyendo en la palabra del bautismo que recibió nuestro Señor. A menos que tengamos esta fe ahora, nuestras almas serán diezmadas al final. Nuestras vidas de fe también terminarán como un abyecto fracaso. Por lo tanto, debemos creer que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Debemos creer en el hecho de que todos los pecados de la humanidad
pasaron al cuerpo de Jesús. Debemos comprender y creer que el bautismo y la sangre de Jesús constituyen la verdad de nuestra salvación. Cuando creemos en la verdad de la salvación que el Señor ha cumplido para nosotros y construimos así el altar de la fe sobre el fundamento de la salvación que el Señor ha edificado, es entonces cuando nuestra fe puede apoyarse aún más firmemente en la palabra verdadera. Aquellos que tienen este tipo de fe pueden vivir una vida exitosa de fe ante Dios. Al creer que Jesús ha limpiado los pecados de este mundo con el bautismo que recibió de Juan el Bautista, todos nosotros podemos ser completamente lavados de nuestros pecados, debido a que Jesús quitó nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Quien crea en esta verdad puede darse cuenta de que ha sido limpiado de todos sus pecados. Esto se debe a que creer que Jesús cargó con todos los pecados de este mundo de una vez por todas y lavó nuestros pecados de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan el Bautista, es creer en la verdad de la salvación. A través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, el Señor cargó nuestros pecados de una vez por todas sobre su cuerpo y fue crucificado. Por lo tanto, solo cuando sabemos que el Señor se ofreció a sí mismo como nuestra propiciación, podemos saber también que hemos sido salvos de todos los pecados. Jesús nos ha hecho saber que Él quitó nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Cuando creemos en el Señor, dándonos cuenta de que fue bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado hasta la muerte y resucitó de entre los muertos, es entonces cuando llegamos a saber que hemos sido verdaderamente salvos y nacidos de nuevo de nuestros pecados. Gracias al bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, ahora podemos pasarle todos nuestros pecados a Él. Jesús es el Salvador que llevó a cabo la obra que le permitió aceptar los pecados de este mundo, tus pecados y mis pecados de una vez por todas, a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Por lo tanto, todos podemos ser lavados de nuestros pecados ahora creyendo en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. La evidencia de que ahora hemos encontrado la justicia del Señor Jesucristo es el hecho de que sabemos y creemos que Jesús nos ha salvado a todos de una vez por todas de los pecados de este mundo a través del bautismo que Él recibió de Juan el Bautista. Al ser bautizado por Juan el Bautista, nuestro Señor Jesús lavó todos los pecados que había en nuestros corazones de una vez por todas. La verdadera luz de la salvación que el Señor está brillando sobre nosotros no está restringida a ciertos individuos. Por el contrario, el Señor está brillando sobre todos los que viven en esta tierra. Jesús no vino solo para los ricos de este mundo, ni vino solo para los pobres. Vino a buscarnos solo para cargar y lavar nuestros pecados con el bautismo que recibió de Juan el Bautista, y para dar la remisión eterna de los pecados a todos los que ahora conocen y creen en este hecho. Al cargar con todos los pecados de este mundo de una vez por todas, a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, Jesús pudo lavar los pecados de sus creyentes de una vez por todas. Por lo tanto, todos nosotros debemos admitir ahora que éramos culpables de pecados ante Dios y por lo tanto destinados al infierno, y debemos creer que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista. Debido a los pecados que heredamos de nuestros antepasados por nuestra naturaleza fundamental, todos éramos pecadores ante Dios, y a causa de nuestros pecados no podíamos evitar enfrentarnos al juicio de Dios. Por eso, todos necesitábamos la gracia de la salvación que Jesucristo nos ofrecía a todos. De ahora en adelante, debemos creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió para cargar con todos nuestros pecados y lavarlos, y debemos recibir la remisión de los pecados por esta fe. Sin excepción alguna, todos estábamos destinados al infierno por nuestros pecados, pero para librar a personas como nosotros de los pecados de este mundo, Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista y llevó incluso la condenación de nuestros pecados.
El Señor sabía que éramos pecadores con el corazón lleno de iniquidades. Por eso, Él fue bautizado por Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz para ser condenado por nuestros pecados en nuestro lugar, cumpliendo así la remisión de nuestros pecados de una vez por todas. Esta obra justa es el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre y murió en la cruz, y resucitó de entre los muertos. El bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista fue para quitar nuestros pecados, y la sangre que derramó en la cruz fue para ser condenado por nuestros pecados en nuestro lugar. El bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista y la crucifixión que sufrió constituyen la obra justa que el Señor llevó a cabo para hacer frente a tus pecados y a los míos y a su condenación. Además, el Señor está testificando que la fe en su bautismo y en su sangre, que son sus obras justas, es la fe más piadosa y hermosa. Por lo tanto, de ahora en adelante, todos debemos creer en la obra justa de Jesús, el Salvador, que nos ha liberado de nuestros pecados, y agradecerle con esta fe. La mano liberadora del Señor que nos ha traído la salvación es su bautismo, es decir, Él quitó nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Al ser bautizado por Juan el Bautista para aceptar los pecados de este mundo, Jesucristo pudo limpiar nuestros pecados de una vez por todas. Y el Señor ha dado la salvación a todos aquellos que buscan ser salvados de sus pecados, creyendo en este hecho con sus corazones. La sabiduría de la salvación que el Señor nos ha dado es traer la salvación a todos los que viven en este mundo al ser bautizados por Juan el Bautista y así quitar los pecados de este mundo. Habiendo decidido salvar a aquellos que creen en la bondad de su bautismo y sangre, el Señor tomó los pecados de este mundo sobre sí mismo al ser bautizado por Juan el Bautista, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. El Señor es el Salvador que ha traído la verdadera salvación a todos los que creen en el bautismo que recibió de Juan el Bautista y en la sangre que derramó. Dios, el Padre, planeó la salvación de la humanidad en su sabiduría, y esta sabiduría de salvación fue que Jesucristo, el Hijo de Dios, quitara todos los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y ser condenado por ellos al derramar su sangre en la cruz. Y que quien quiera que crea en esta palabra reciba la gracia de la salvación y se convierta en su hijo de una vez por todas. Esta verdadera salvación fue planeada por Dios Padre en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Nada más que esto es la sabiduría de salvación de Dios para nosotros, y es la verdad que nos permite recibir el lavamiento de los pecados por la fe. Mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista, Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas y ha traído la verdadera salvación a los que creen en la muerte que sufrió por nosotros en nuestro lugar y en su resurrección. Dios Padre ha dado la salvación a sus creyentes pagando la paga de la muerte, que es la paga de nuestros pecados, con el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz. A aquellos que creen en la justicia de su Hijo Jesucristo, Dios Padre les ha dado el derecho de llegar a ser verdaderamente sus propios hijos. Estaba en la sabiduría de Dios el otorgarnos tal salvación. El Señor nos ha salvado de los pecados del mundo de una vez por todas. A través del bautismo que Él recibió de Juan el Bautista, el Señor quitó los pecados de este mundo de una vez por todas, y al derramar su sangre en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Para aquellos que creen en esta obra de salvación, es gracias a su fe que el Señor ha traído la salvación que quiere darles. Por eso, es justo que demos gracias de todo corazón al Señor, nuestro Salvador. Los que ahora creen que Jesús es el Señor Salvador, que quitó los pecados de este mundo al ser bautizado y crucificado, han sido lavados de todos sus pecados y han recibido el derecho de convertirse en hijos de Dios. Y esto también es sabiduría de Dios.
Debido a que el Señor nos ha permitido ser liberados de todos nuestros pecados, ahora al creer en su bautismo del lavado de los pecados y su sangre en la cruz, podemos ser liberados de todos nuestros pecados y recibir las bendiciones de la salvación al creer en el bautismo de Jesús y el derramamiento de su sangre. Todos nosotros hemos recibido ahora la salvación que Dios Padre ha permitido a aquellos que creen en el bautismo que su Hijo recibió y la condenación de los pecados que el Señor llevó en la cruz. De todas las personas nacidas en este mundo, ¿hay alguien más que haya recibido una bendición tan maravillosa de Dios como nosotros al creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la palabra de su sangre? No, por supuesto que no. Gracias a la gracia y a las bendiciones que hemos recibido de nuestro Señor, todos hemos llegado a tener la fe que nos permite dar gracias a Jesucristo y alabarle. Al creer que el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz fueron el sacrificio que ofreció por el castigo de nuestros pecados, pudimos alcanzar la salvación de todos nuestros pecados. Si realmente hemos sido salvados de todos los pecados creyendo en la palabra del Evangelio, del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y de la cruz, significa que somos las personas más felices que han logrado el propósito para el que nacieron en este mundo. Los soldados que luchan y arriesgan sus vidas juntos en el campo de batalla se llaman mutuamente camaradas de armas. Su camaradería no es algo que se construye de la noche a la mañana. Tal camaradería se construye durante un largo periodo de servicio militar y no se olvida durante el resto de sus vidas. Así, Jesucristo mismo vino a esta tierra para salvar de sus pecados a los seres humanos hechos a semejanza de su imagen. Y cuando llegó a la edad de 30 años, fue en busca de Juan el Bautista y quitó todos los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado para cargar con los pecados de este mundo. Luego fue crucificado hasta la muerte y resucitó de entre los muertos, completando así la salvación. Entonces, ¿cómo no creer en el bautismo y la sangre de Jesucristo? ¿Y cómo no creer en su amor de salvación? Nunca podemos olvidar la salvación de nuestros pecados que el Señor nos ha dado mediante el bautismo que recibió y la sangre que derramó por nosotros. Debido a que el Señor fue bautizado para salvarnos de los pecados de este mundo, ahora podemos darnos cuenta de que nuestros pecados pasaron al cuerpo de Jesús, y por esta fe también podemos ser lavados de todos nuestros pecados y convertirnos en hijos de Dios. Dado esto, ¿cómo podríamos rechazar nuestra propia salvación al negarnos a creer en el bautismo de Jesús y en el derramamiento de su sangre con nuestros corazones? Jesús pagó el precio de nuestros pecados siendo bautizado por Juan el Bautista y derramando su sangre. Y todos nosotros debemos ser salvados de todos nuestros pecados creyendo en su justicia de corazón. Nuestro Señor es el Salvador que cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y fue condenado por nuestros pecados al ser crucificado y derramar su sangre. Por lo tanto, al poner nuestra fe en la obra justa de nuestro Señor, podemos alcanzar la salvación de todos nuestros pecados de una vez por todas. El Señor está hablándonos a todos nosotros de la verdadera salvación. Habiendo sido bautizado, muerto en la cruz y resucitado de entre los muertos en 3 días, Jesús está ahora sentado a la derecha del trono de Dios nuestro Padre. Sin embargo, el Señor volverá de nuevo a este mundo como juez de todos los pecadores. Él vendrá de nuevo a este mundo como el juez para condenar los pecados de todos aquellos que no creen en su gracia de la remisión de los pecados, es decir, la justicia del Señor que quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Por lo tanto, es imperativo para nosotros creer en la salvación que Jesús nos ha traído al cargar con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y derramando su sangre en la cruz.
y esperar el regreso del Señor como tales creyentes. Y a partir de ahora, debemos alegrarnos de adorar al Señor con acción de gracias y alabanza, confiando en su justa obra de salvación. Debemos agradecer a Jesucristo poniendo nuestra fe en la verdad de que Él ha resuelto nuestros pecados de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre. Nuestro Señor se regocijará por nosotros y nos bendecirá por nuestra fe en la obra del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Poniendo nuestra fe en la justicia de nuestro Señor, inclinémonos ante Él y démosle gracias. Demos gracias, gloria y alabanza a nuestro Señor por siempre, creyendo que Él quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y pagó la paga de nuestros pecados con la preciosa sangre que derramó en la cruz mientras los cargaba sobre sus hombros. ¡Aleluya! El Señor nos está diciendo a nosotros los creyentes en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu: para salvarlos de los pecados de este mundo, los cargué de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, el representante de la humanidad, y al ser crucificado y derramar mi sangre, pagué el precio de vuestros pecados de una vez por todas. Así que, cree en esta verdad de salvación ahora y recibe la remisión de tus pecados de una vez por todas. El Señor continúa diciéndonos: creed pues en mi salvación, que quité los pecados de este mundo por el bautismo que recibí de Juan el Bautista, y que ahora os he librado de todos vuestros pecados al ser crucificado y derramar mi sangre en la cruz. Entonces serás lavado y salvo de todos los pecados de tu corazón. Y recibirás el don del Espíritu Santo en tu corazón por creer en mi salvación. El Espíritu Santo es un don de salvación que se da a todo aquel que cree en mi bautismo y en mi sangre, que pagó la paga de todos vuestros pecados. Hechos, capítulo 2, versículo 38. El Evangelio del agua y el Espíritu es la verdad de la salvación. Jesús vino a este mundo para salvar a todos los pecadores de sus pecados. El bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista fue el comienzo de la obra de salvación, manifestando que el Señor quitó los pecados de este mundo de una vez por todas como el Salvador. El Señor puso su cuerpo en la cruz porque Él había aceptado los pecados de la humanidad y los cargó de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. El bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista fue para quitar los pecados de cada pecador. Y la sangre que derramó en la cruz fue para llevar la condenación de tus pecados y los míos. Creyendo en esta obra de salvación, en el bautismo y la sangre del Señor, todos podemos ser liberados de todo pecado. Los cristianos de hoy, que creen en el credo de Nicea, siguen sin poder escapar de sus pecados. Creen que venir ante la cruz de Jesús con sus propias doctrinas religiosas, hechas de los pensamientos del hombre, es el verdadero camino para salvarse de sus pecados. Sin embargo, necesitan darse cuenta de que tales doctrinas religiosas son todo sobre creer en los pensamientos de la humanidad. No es lo que significa creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que nuestro Señor ha dado. Estos cristianos probablemente saben mejor que nadie que nunca podrán ser lavados de sus pecados de esta manera. Todos nosotros debemos darnos cuenta ahora de que podemos ser lavados para siempre de nuestros pecados de una vez por todas, creyendo en la palabra que constituye la justicia de Dios y la verdad de salvación. Es decir, la palabra de que Jesús quitó todos los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y fue condenado por ellos. Cuando nuestro Dios creó los cielos y la tierra, hizo a todos a semejanza de su imagen. Por eso Dios dice que el hombre es el Señor de toda la creación de este mundo. Tenemos que darnos cuenta aquí de que Dios tenía un propósito para hacer a los seres humanos a semejanza de su imagen. El propósito por el cual Dios creó a los seres humanos cuando hizo los cielos y la tierra fue para hacerlos sus propios hijos y vivir con ellos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios hizo al hombre con el propósito de dar
el lavamiento de los pecados a la raza humana a través de su Hijo Jesucristo. Así que, cuando la humanidad cayó en pecado, Dios los expulsó del jardín del Edén, pero al mismo tiempo ya había preparado un camino para que regresaran a Él y permanecieran en Él. Este camino era el camino de la salvación que les permitiría volver a Dios Padre, alcanzando la salvación a través del bautismo y la sangre sacrificial de su Hijo. Por lo tanto, debido a que Dios amó tanto a este mundo que dio a su Hijo unigénito, ahora todos nosotros podemos ser salvos al creer en el bautismo y la sangre sacrificial de Jesucristo, el Hijo de Dios, que constituyen su obra justa. Está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Habiendo establecido un majestuoso plan de salvación para la humanidad, Dios procuró cumplir su voluntad a través de su Hijo. Cuando llegó el momento, Dios Padre envió a Jesucristo a esta tierra e hizo que recibiera el bautismo de Juan el Bautista, y así Jesús pudo quitar todos los pecados de la humanidad y lavar los pecados de sus creyentes. Dios el Padre había hecho su plan de salvación en su Hijo Jesucristo para liberar a los pecadores. Debido a que Dios creó los cielos y la tierra e hizo la humanidad, Él ha hecho posible que todos los seres humanos sean salvados de todos sus pecados ahora y se conviertan en sus propios hijos al creer en la justicia de Jesucristo. Para liberar a todos de todos los pecados del mundo, Dios había preparado la salvación de la humanidad a través de su Hijo. Es por eso que su Hijo Jesucristo pudo aceptar los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Dios había planeado de antemano que su Hijo Jesucristo quitara los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista, y Dios cumplió este plan. Y de ahora en adelante, si alguien desea ser lavado de sus pecados, Dios ha hecho posible que todos se salven de una vez por todas, creyendo que nuestro Señor quitó los pecados de la humanidad mediante el bautismo que recibió en esta tierra de Juan el Bautista y el sacrificio que hizo. Dios Padre ha abierto el camino bendito para que toda la humanidad alcance la verdadera salvación, creyendo en el bautismo justo de su Hijo Jesucristo y en su sacrificio. Seamos salvos creyendo en el bautismo del Señor y en su sacrificio. Todo este tiempo, las doctrinas religiosas del cristianismo mundano nos han enseñado a creer en el credo niceno. Desechemos estas doctrinas ahora y volvamos a la fe en el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y en su sacrificio. Todos debemos volver a la verdadera palabra de Dios escrita por la inspiración del Espíritu Santo, ver cómo Jesucristo quitó los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista para cumplir la palabra profética del Antiguo Testamento, creer en su asombroso amor y con esta fe lavar nuestros pecados. Debemos creer ahora que el Señor nos ha salvado de nuestros pecados a través de su bautismo y su sacrificio en la cruz. En resumen, volvamos todos a la palabra de Dios y alcancemos nuestra salvación creyendo que todos nuestros pecados fueron lavados de una vez por todas y su condenación completada gracias al bautismo que nuestro Señor Jesucristo recibió de Juan el Bautista y al sacrificio que hizo Él en la cruz. Por alrededor de 1700 años, desde el primer concilio de Nicea en la antigüedad tardía hasta ahora, el cristianismo se ha ido alejando de la verdad de que Jesús lavó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y ha quedado atrapado en una religión mundana hecha de los pensamientos carnales del hombre. Mientras que los promulgadores del credo de Nicea, que engañaron a tantos cristianos para que creyeran en este credo, pueden preguntarse cuándo abandonaron la palabra de Dios. El credo adoptado en el año 325 después de Cristo ha sido la base doctrinal fundamental del cristianismo, y sus creyentes se han alejado de la fe de que Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Al darnos cuenta de este hecho,
Debemos creer en la salvación que Jesús nos ha traído al llevar nuestros pecados a través de su bautismo. La palabra del bautismo de salvación fue omitida del credo niceno, que los filósofos y teólogos de la época habían producido juntos. Omitieron la palabra del bautismo que Jesús recibió en esta tierra para salvar a la humanidad de los pecados del mundo y crearon un documento que se apartaba completamente de la verdad de la salvación. Los creadores del credo niceno argumentan que Jesús borró los pecados de la humanidad al ser crucificado, pero aquí falta la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Como resultado, los cristianos que profesan creer en Jesús terminan siendo pecadores como cualquier otro practicante religioso en el mundo. Por lo tanto, les digo que deben recuperar la pura verdad de la salvación, creyendo que los pecados de este mundo fueron pasados a Jesús de una vez por todas a través de la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Debido a que los cristianos de hoy han heredado y creen en el credo niceno, ahora deben volver a la fe de que Jesús nos ha salvado de los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. En la religión cristiana de hoy, tus oídos probablemente nunca han escuchado hasta hoy, ni siquiera una vez, la palabra de salvación de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Por lo tanto, ahora debes entender el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, agradecerle por su labor y creer en él. El hecho de que tu corazón aún sea pecaminoso es la evidencia que demuestra que todos han ignorado durante 1700 años que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Por lo tanto, ahora debemos escuchar atentamente la palabra escrita en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Y debemos recibir el lavamiento de los pecados en nuestros corazones al darnos cuenta y creer en la verdad de que Jesús cargó con todos los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. De ahora en adelante, debemos volver a la palabra del bautismo y creer en ella. Para ello, debemos entender, a partir de la palabra escrita de Dios, la razón por la que Jesús tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista. Esto es porque sólo así podremos quitar todos los pecados que han estado en nuestros corazones hasta ahora y llegar a ser justos de una vez por todas, creyendo en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Es entonces cuando podemos recibir la remisión de todos nuestros pecados en nuestros corazones y convertirnos en hijos de Dios sin ningún pecado. Todo a causa de nuestra fe en el bautismo del Señor y el derramamiento de su sangre. En la Biblia, que nuestro Señor quitara los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista fue su acto de salvación más justo llevado a cabo para nuestra salvación. Todos somos criaturas de Jesucristo y también éramos pecadores antes de Él, pero la Biblia nos mostró que todos los pecados de este mundo fueron pasados a Jesús, pues Cristo vino como nuestro Salvador y Juan el Bautista pasó todos los pecados de la humanidad a su cabeza. Por lo tanto, podemos confesar que no podemos dejar de creer en la palabra del bautismo que Jesús nuestro Salvador recibió de Juan el Bautista. El bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y el sacrificio que hizo en la cruz constituyen la justicia de Dios, y al poner nuestra fe en ellos, podemos ser salvos de todos nuestros pecados y recibir la remisión de los pecados de una vez por todas. Debemos entender la justicia del bautismo y de la sangre del Señor, y debemos creer en ella de corazón. Al creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, podemos ser salvos de todos los pecados que han estado en nuestros corazones hasta ahora y convertirnos en hijos de Dios por la fe. Si comprendemos y creemos de todo corazón en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en su sangre, que juntos constituyen la justicia de Dios, nuestro Señor se alegrará por nosotros, pues recibiremos la remisión de los pecados en nuestros corazones y alcanzaremos la fe que nos convierte en hijos amados de Dios. El Señor dijo: «Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 7. Así, nuestro Señor llevó a cabo la obra justa de salvarnos de los pecados de este mundo de una vez para siempre, al ser bautizado por Juan el Bautista. Y nosotros podemos ser lavados de todos nuestros pecados de una vez por todas, poniendo nuestra fe en el bautismo con el que Jesús lavó nuestros pecados de una vez y en su sacrificio. Jesús fue crucificado precisamente porque cargó con todos nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Vivíamos en este mundo como pecadores, pero para salvarnos de todos los pecados, Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista y quitó nuestros pecados de una vez por todas. Todo esto estaba en el plan de salvación que el Señor había establecido para nuestra liberación. En el Antiguo Testamento existe la palabra de la imposición de manos que pasaba los pecados de las personas al animal del sacrificio. Y en la era del Nuevo Testamento está el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Por lo tanto, todos deben comprender y creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en la sangre sacrificial que derramó para lavar los pecados de la humanidad. Es porque Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado que los llevó a la cruz y se sacrificó para ser condenado por ellos en nuestro lugar. Cuán maravilloso es que Jesús quitara los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista y ofreciera su sangre en la cruz de una vez por todas como nuestra propiciación. Las palabras no pueden expresar lo agradecidos que estamos por esta salvación. Ahora que hemos sido redimidos de nuestros pecados, al creer en el bautismo y la sangre de nuestro Señor, nos incumbe glorificarlo con acción de gracias. El Señor quitó todos nuestros pecados mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista, así que démosle gracias poniendo nuestra fe en Él. Creamos de todo corazón en el acto de justicia que Jesús llevó a cabo al ser bautizado por Juan el Bautista y vivamos por la fe. Por fe, tú y yo hemos sido redimidos de todos nuestros pecados, incluso de los que cometeremos en el futuro. Por nuestra fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en su sacrificio, hemos sido salvos de todos y cada uno de nuestros pecados, y así agradezcamos al Señor. Desde el primer concilio de Nicea, habíamos pensado hasta ahora que solo la sangre en la cruz constituye la verdad de nuestra salvación, pero esta no es la realidad. Ahora nos hemos dado cuenta de que nuestra salvación descansa en la sangre sacrificial que Jesús derramó cuando fue crucificado a muerte porque había sido bautizado por Juan el Bautista. Debemos creer ahora en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y agradecer a Dios que podemos ser lavados de todos nuestros pecados de una vez por todas con esta fe. La Biblia dice que para nacer de nuevo del pecado, uno debe nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El agua aquí se refiere a la verdad del bautismo de Jesús, que Él quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Por lo tanto, debemos nacer de nuevo creyendo que Jesús es nuestro Salvador, que cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y los llevó a la cruz en su cuerpo. Cuando creemos en Jesús, que cargó con nuestros pecados de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista, podemos ser lavados de todos nuestros pecados. Es cuando creemos en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu dada por el Señor a todos nosotros, que podemos ser liberados de todos nuestros pecados y convertirnos en hijos de Dios por la fe. Y cuando creemos que el Señor quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y se convirtió en nuestra propiciación, es entonces cuando también podemos creer que nuestro Señor ha lavado nuestros pecados con su bautismo y a lavarlos en nuestras vidas. No debemos creer en Jesús según nuestra propia emoción. Si queremos creer en Jesús como nuestro Salvador, no debemos permitir que nuestras emociones nos dicten cómo creer. Por el contrario,
Debemos poner nuestra fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista por nosotros y a través de esta fe pasar todos nuestros pecados a Jesús. Para aquellos que creen en Jesús según su propia emoción, en el momento en que escuchan la palabra de la cruz de Jesús en la hora del culto, están dispuestos a agitarse emocionalmente para poder derramar lágrimas. Tales personas creen en Jesús por razones emocionales, por compasión, pensando en lo mucho que Jesús debe haber sufrido cuando fue crucificado. Sin embargo, este tipo de fe es creer en Jesús como cualquier otra religión del mundo. En el momento en que el predicador menciona la palabra cruz, los ojos de estos cristianos se llenan de lágrimas y piensan: «Pobre Jesús, fue crucificado y derramó su sangre por mí». Cuando las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas, pueden sentir que el Señor los ha salvado en ese mismo momento, pero en realidad su fe en Jesús está formada por sus propios pensamientos emocionales. A veces, cuando somos emocionalmente inestables, somos propensos a caer en la autocompasión. Tales personas proyectan su propia autocompasión al sufrimiento que padeció Jesús, pero en última instancia, solo se están infundiendo con su propia emoción para consolarse a sí mismos. Los cristianos no deben ceder a sus propias emociones y fingir que creen en Jesús solo para encontrar alguna satisfacción emocional. Cuando la gente piensa en el sufrimiento de Jesús crucificado y cree en Él solo emocionalmente para solucionar el problema de sus pecados, todo es en vano. Si crees en Jesús de esta manera, entonces no importa cómo confieses que Él es tu Salvador, eres solo un practicante religioso, no una persona nacida de nuevo. Si realmente quieres creer en Jesús como tu Salvador, entonces primero debes creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y debes pasarle tus pecados a Él a través de esta fe. Primero debes darte cuenta y creer que debido a que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para cargar con todos tus pecados, estos fueron pasados a su cuerpo. Y debes creer que Jesús se convirtió en nuestra propiciación al ser crucificado. Espero y ruego que laves tus pecados ahora, creyendo en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sacrificio. Debes entender aquí que si tratas de ser liberado de tus pecados, creyendo solamente en la crucifixión de Jesús, no puedes convertirte en un cristiano nacido de nuevo. No importa cuánto pienses en la cruz de Jesús, y no importa cuán emocionado te pongas cuando profesas creer en Jesús como tu Salvador, los pecados que están en tu corazón no desaparecerán. Esto es porque nunca puedes escapar de tus pecados con este tipo de fe. Para liberarnos de nuestros pecados, debemos creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en la sangre que derramó en la cruz. Y debemos creer que estas dos verdades constituyen la remisión de nuestros pecados, pues el Señor nos dijo que uno puede recibir ganancia de sus pecados solamente si nace de nuevo del agua y del Espíritu. Desde que Jesús cargó con todos los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista, nos ha sido posible pasar todos nuestros pecados a Jesús y hemos podido escapar de nuestro juicio creyendo en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Cuando creemos que el Señor es nuestro Salvador, debemos creer en el bautismo que Él recibió de Juan el Bautista y en su sacrificio. Es imperativo que te des cuenta aquí que si crees en Jesús como tu Salvador, basado solo en tu emoción carnal, solo te convertirás en un practicante religioso que es tan común en este mundo, y no podrás nacer verdaderamente de nuevo de tus pecados. Así que les pido que se aparten de su viejo camino religioso, crean en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en su sacrificio, y nazcan de nuevo de sus pecados por medio de esta fe. Si quieres nacer de nuevo de tus pecados, primero debes pasar tus pecados a Jesús, poniendo tu fe en la palabra del bautismo que Él recibió de Juan el Bautista. Cuando creas que Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, podrás llegar a entender por qué Jesús se sacrificó en la cruz. Entonces sabrás con certeza qué es lo que debes creer para nacer de nuevo de tus pecados,
y también recibirás la salvación asegurada gracias al bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista para quitar los pecados de este mundo y la sangre del sacrificio que Él derramó en la cruz. Hoy, si continúas creyendo solo en el credo niceno, confiando en tu propia emoción carnal y pones tu fe solo en la cruz de Jesús, vivirás el resto de tu vida como un pecador a los ojos de Dios, solo para perecer y presentarte ante el Señor en tu estado pecaminoso. Es por eso que debes escuchar aún más atentamente la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor te ha dado y creer en ella con tu corazón. Si de lo contrario te aferras a la creencia de que solo el credo niceno es verdadero, cuando te ha hecho vivir solo una vida religiosa, te encontrarás enterrado en tus pecados y lamentándote inconsolablemente. Tantas personas en las comunidades cristianas de hoy están llevando sus vidas de fe como practicantes religiosos, creyendo solo en la palabra de la sangre de Jesús en la cruz como está escrito en el credo niceno. Pero, ¿sabes lo que Jesús quiere de ti? Quiere que creas que Él cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través de la palabra del bautismo que recibió de Juan el Bautista, el representante de la humanidad. Sin embargo, muchas personas son incapaces de ser liberadas de todos sus pecados por la fe, porque creen solo en Jesucristo crucificado como su Salvador, y el Señor está profundamente entristecido por esto. Tales personas deberían creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, y con esta fe ser bendecidos para lavar los pecados de sus almas para siempre. Su propia religiosidad ha sido su piedra de tropiezo todo este tiempo, y es por eso que están viviendo trágicamente como un practicante religioso mundano. Tales personas han sido engañadas por aquellos que creen que la cruz de Jesús, tal como se manifiesta en el credo niceno, constituye por sí sola la salvación, y por lo tanto encuentran allí la convicción de su salvación. Creyendo que no hay otra verdad de salvación aparte de la crucifixión de Jesús, no quieren escuchar la palabra de que Jesucristo quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Debido a que han llevado sus vidas de fe, basados en su propia emoción todo este tiempo, están enterrados en su emoción y sus almas están viviendo una vida religiosa de fe. La probabilidad de que tales personas vivan aprisionadas por Satanás es muy alta debido a su fe emocional. Esto se debe a que no han podido escuchar la verdad de que Jesús quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y por lo tanto no pueden creer en ello, aunque quieran creer. Así que, sin siquiera darse cuenta ellos mismos, han rechazado la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Incluso cuando oyen la verdad de que el Señor cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, no quieren creerlo, porque creen que solo la sangre en la cruz constituye su salvación, y porque sus propias denominaciones no enseñan esta verdad. Ellos están así porque la palabra de la sangre del Señor está agitando sus emociones. Han caído en la religión mundana y viven según su propia emoción, porque no conocen la verdad de que el Hijo de Dios quitó nuestros pecados de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Ahora estamos trabajando solo hasta el punto de predicar que Jesús cargó con los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista. Cuando seas guiado a la obra de salvación que te permite nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como habla la Biblia, si crees en la verdad de la salvación, la paz vendrá a tu corazón. Quiero que te des cuenta que todo lo que el Señor quiere es enseñarte y guiarte a la verdad de la salvación, no mover tu emoción. Lo que es imperativo es que recibas el lavado de los pecados en tu corazón, creyendo en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Y cómo tu corazón sea movido emocionalmente es un asunto secundario. Aunque conozcan el evangelio del lavamiento de los pecados que se manifiesta en la palabra del bautismo, quieren seguir siendo opositores a la verdad del bautismo y oponerse a él, con su mente incapaz de comprender la verdad del lavamiento de los pecados. Si intentas recibir la remisión de los pecados solo emocionalmente, creyendo en la sangre de Jesús en la cruz,
Seguirás siendo un pecador por el resto de tu vida, solo para ahogarte en la confusión espiritual. Para aquellos que tienen este tipo de fe, su propia emoción es su fe. Eso es porque su fe agita para que su emoción sea agitada. Tales personas están muy lejos de la fe de aquellos que son salvos por creer en la palabra de salvación que Jesús quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Sus opciones son severas. Deben creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, o en su ignorancia de la verdad de la regeneración, deben continuar practicando la religión mundana o convertirse en anticristianos. Su fe está muy alejada de la fe en el bautismo del Señor porque están impregnados de creencias religiosas y rituales como oraciones de arrepentimiento y ayuno, y también son prisioneros de su propia emoción. Los corazones y las almas de aquellos que son cautivados por su propia emoción son prisioneros de su fe emocional, la cual Dios aborrece. Debido a que están atrapados en el pecado, el vacío y la vanidad, en última instancia, no serán capaces de mantener su interés en la vida religiosa, incluso con la palabra de la crucifixión de Jesús. A pesar de creer en el Señor Jesús como su Salvador, tales personas son culpables de pecado en sus corazones y por lo tanto son incapaces de nacer de nuevo y están obligados a vivir como practicantes religiosos. Son pecadores sin importar cuánto tiempo hayan creído en Jesús, si ha pasado 1, 10 o 50 años desde que creyeron por primera vez. Esto se debe a que solo creen en la cruz manifestada en el credo niceno. Como no creen en la verdad de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, permanecen siempre pecadores y viven para la gratificación de su propia emoción. Cuando sus cuerpos lleguen a la muerte, sus almas serán absorbidas por la oscuridad en su estado pecaminoso. Tales personas religiosas en el mundo son incapaces de escapar del lugar de la perdición porque creen de acuerdo a su propia emoción, pertenecen a la religión de este mundo y morirán allí. Si tales personas quieren ser salvadas de sus pecados, no es demasiado tarde, pero deben escuchar atentamente la palabra del bautismo y creer que el Señor quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. El Señor cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas y deben encontrarse con Él ahora a través de la palabra del bautismo. Los religiosos de este mundo deben conocer la palabra del bautismo que nuestro Señor recibió de Juan el Bautista por nosotros y deben darse cuenta de que la fe de sus corazones en esta palabra es absolutamente indispensable. El Señor te está esperando, habiendo escrito la verdad en Mateo capítulo 3, versículo 15 al 17, que Él quitó nuestros pecados de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, para que podamos conocerla. Debes darte cuenta y creer que debido a que Jesús llevó todos tus pecados de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, el Señor pudo llevar los pecados de este mundo a la cruz, derramar su sangre y morir en ella. Como ahora sabemos, la muerte de Jesús fue posible porque Él pudo cargar con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Fue posible que Jesús fuera crucificado porque había quitado los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Y debido a que el Señor resucitó de entre los muertos después de su crucifixión, Él pudo traer la verdadera salvación a aquellos de nosotros que creemos en la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo y los lavó con el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, el Señor quitó de una vez todos y cada uno de los pecados que tú y yo cometemos cada día en este mundo. Y para aquellos que creen en esta verdad ahora, Él ha lavado sus pecados. Jesús fue crucificado y derramó su sangre mientras cargaba con los pecados de este mundo que había tomado sobre sí al ser bautizado por Juan el Bautista. Él es el Salvador que así quitó los pecados de aquellos que anhelan nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y pagó la paga de todos nuestros pecados en nuestro lugar. Habiendo cargado con los pecados de este mundo, al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán,
Jesús dijo mientras moría en la cruz: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. El bautismo del Señor y el derramamiento de su sangre son el amor de Dios para la salvación del pecado de cada pecador. El Señor es el Salvador que ha liberado a todos los que creen en su bautismo y en su sangre de sacrificio. Él realmente quiere que seamos salvados de todos nuestros pecados, creyendo en el bautismo justo y en la sangre de Jesús. Habiendo sido así bautizado por Juan el Bautista, derramado su sangre en la cruz y resucitado de entre los muertos de nuevo, Jesús está ahora sentado a la derecha del trono de Dios Padre. El Señor vendrá a este mundo otra vez como el juez, porque Él completó en esta tierra todas sus obras como el sumo sacerdote eterno del cielo. Jesús es el Salvador que vino a esta tierra, quitó tus pecados y los míos de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Se sacrificó para ser crucificado y por lo tanto nos ha salvado a todos sus creyentes de una vez. Ahora creemos en el bautismo y la sangre de Jesús, y el Señor nos ha salvado de los pecados de este mundo de una vez por todas y los ha lavado de una vez por todas. Ahora hemos podido alcanzar la salvación de todos los pecados creyendo en el amor justo del Señor, que cargó con tus pecados y los míos al ser bautizado por Juan el Bautista, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Todos deberíamos tomarnos un momento para reflexionar y reconsiderar qué tipo de fe necesitamos tener ante Dios. Aunque el Señor es el Salvador, que nos ha salvado a todos los pecadores a través de su bautismo y su sangre de sacrificio, no debemos olvidar que Él es al mismo tiempo también el juez que nos observa con ojos como una llama de fuego. El Señor está ofreciendo su gracia de salvación y las bendiciones del Espíritu Santo, y espero y ruego para que éstas te sean concedidas. Aleluya.